Bueno, quiero empezar esta mañana dándole un saludo especial a las personas que nos siguen por la red. Bienvenidos allí desde todo lugar, desde muchos lugares de Colombia y del mundo nos están siguiendo. Bienvenidos. Y usted que ha venido aquí a la sede principal, auditorio principal de la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Decía Juanito ministrando al Señor que Él nos miró con misericordia. Él no vino a destruir al pecador, ¿verdad? Y ayer mientras estaba en mi intimidad con el Señor, Él me dictó una frase y me dijo, súbela. Y me indicó que subiera esta frase a mi muro. Vivir para pecar es como darle las llaves de tu casa a un ladrón para que la cuide. Vivir para pecar es como darle las llaves de tu casa a un ladrón y decirle, cuídeme la casa. Al final terminarás sin nada, aunque trabajas mucho. Y pues nosotros venimos de una corriente religiosa donde nos dice, y por favor reflexiona esta frase. Es posible que usted le esté entregando en su vida con la boca. Habló el Señor hace 8 días a través del pastor Osvaldo, que nosotros con la boca nombramos a Dios y oramos y meditamos y cantamos, pero por dentro aún guardamos pecado. Pues bueno, me sucedió una de esas cosas que yo pensé que solo le sucedían a Juanito. Y sí, en serio, yo que escribo este tema de las llaves, y ayer salí a hacer unas compras aquí a la Plaza Mercado, pero quería venirme a pie, y salí de la casa, me vine, compré mis cositas y me devolví a pie. Cuando llegué a la casa, mis llaves, de una las boté. Y yo entonces empecé a hacer memoria, ¿dónde? Estoy hablando de verdad en Cristo, no miento. Y yo, ¿dónde? Y yo muestré en la plaza cuando compré, no. Y me revisé los bolsillos, Dios. Entré en paz y dije, definitivo, un gasto más, tú has proveído, cambio de guardas, Pero antes de salir, quería meditar en la palabra mientras hacía ese ejercicio y dejé el celular. Cuando llegué y encontré 4 llamadas del vecino. Y me dijo, ay, es que mi esposita me dijo, don Martín, que usted dejó las llaves pegadas en la puerta de la casa. Y entonces me senté y le dije, Señor, ¿y qué me quieres decir? Me dijo, así como te dije, que el que vive pecando es como darle las llaves de su casa a un ladrón y pedirle que la cuide. El que vive en santidad podrá dejar las llaves de su casa pegadas, pero nunca nadie te va a robar. La única autoridad contra Satanás es obedecer la palabra. Eso que reprenderlo y atarlo y encadenarlo y golpearlo, eso fue algo que se inventaron los hombres. La única manera que Satanás no entra a robar a tus hijos, tus finanzas, tu salud, tus proyectos, es que tú obedezcas la palabra. Amén. Y así la dejemos pegada, no entra ningún ladrón. Así que revísese cómo está su vida. Yo también me la sigo revisando. Y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, ¿les parece? ¿Sí? Dígale al que tiene al lado, no me vaya a distraer, por favor. Dios me quiere hablar. Dígale, Dios me quiere hablar, no me distraiga. Y ahora, por favor, dígale usted al Señor ahí, cierre sus ojitos y dígale al Señor, Padre, háblame. Dígale, por favor, dígale ahí con sus palabras, dígale, papito, necesito que me hables. Dígale, Señor, creo que yo soy de los que le entregó las llaves de mi hogar a un ladrón para que me la cuide. Dígale. Y Él te escucha, ¿sí? Muy bien. Título de la enseñanza de hoy, la verdad del pecado. Y acompáñenme a la carta del apóstol
Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mire cómo dice la Santa Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. ¿Qué dice el Señor? Si tú te das cuenta que tu hermano está pecando, es tu responsabilidad ayudarle, no maltratarle, no condenarle, no juzgarle, no sacarle en cara su error por mínimo que sea, sino que ayúdelo, pero de una manera como amable. Y la única manera amable que tenemos de exhortar o corregir a alguien es por medio de la palabra. Ven, mira lo que dice aquí la palabra. Las llaves de tu casa las tiene un ladrón y tú crees que te está cuidando. Te van a robar tu vida, tu hogar, tu futuro. Te están robando todo. ¿Pero por qué? Porque tú mismo das las llaves cuando vives en pecado. ¿Y por qué para hablar y ministrar la verdad del pecado el Espíritu Santo me dio esta cita? Porque hoy vamos a ser exhortados por el Señor en pecado. Y yo le pido a mi Padre que tenga misericordia de mí y quite toda carne en mi ser, para que sea Él a través de mis labios mostrándote lo que está sucediendo en tu vida y lo que puede pasar si no te apartas. Amén. Entonces, vamos a dejar que el Señor ministre nuestras vidas. ¿Por qué el hombre experimenta tanta dificultad para dejar el pecado? ¿Por qué le cuesta al hombre tanto? Al adúltero, al vicioso, al ladrón, al mentiroso, al grosero, al bullicioso, al malgeniado, a todas esas pequeñas zorras que estamos nosotros permitiendo en nuestra vida. Eso tiene estancado nuestro proyecto de vida. Mira, tú estás bien, tu trabajo, tu casa, pero el Señor me hizo ver que la comunidad, que nosotros estamos muy contaminados. Estamos demasiado inclinados al mundo y menos inclinados a Él. Su misericordia nos ha sostenido, pero el Señor ha dicho, vengo con mi gracia. Por eso esta canción se la había pedido hace semanas y sonó hoy. Qué precioso, es gracia. Y entonces el Señor que está diciendo, mira, ese pecadito pequeño que tú tienes, la manera como gritas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la gente, la manera como te permites hacer cositas que tú sabes que no son, por pequeñas, eso impide que tú recibas algo muy grande que yo tengo para ti, que ni trabajando toda tu vida podrías comprarlo. Hay un hangar, un contenedor, hay unas bodegas de bendiciones materiales, físicas, espirituales, mentales para nosotros, que lo único que la detiene es que nosotros seguimos albergando pecado en cosas mínimas. Y hoy el Señor quiere que usted verdaderamente abra su corazón y lo desnude ante Dios. ¿Sí? La pornografía, la grosería, hablar en doble sentido. A veces nos hacemos uno con los demás que hablan groseramente y sueltan chistes de qué manera. Y uno, y sí, esto. Simplemente, ¿por qué? Porque necesitamos ser aceptados por el mundo. Y usted y yo como hijos de Dios no necesitamos ser aceptados por el mundo. El mundo necesita aceptar a Jesucristo. Y usted y yo somos el instrumento para eso.
entonces hay un hangar de bendiciones preparado para usted. ¿Quién lo quiere recibir? ¿Usted lo quiere recibir? Ok, entonces vamos a dejar que la gracia sublime del Señor tome gobierno de nuestro ser y empecemos a apartarnos de todo aquello que debemos apartarnos. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto dejar de pecar? En la traducción Dios habla hoy, Juan 8:34. Mire lo que dice la escritura. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué a alguien le cuesta tanto dejar la mentira, la grosería, la gritería, el chisme, murmurar, la envidia, la contienda? ¿Por qué? Porque es un esclavo. Cuidado, cuidado, el Espíritu empieza a ministrar. Nosotros llamamos normal. ¿Qué hubo tal, tal? ¿Qué hubo tal, tal? ¿Qué hubo tal, tal? Y entonces alguien dice: hombre, usted es cristiano, no hable así. Oye, sí, Señor, ayúdame. ¿Por qué vuelves? Porque practicar pecado es ser esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es, según el diccionario de la lengua castellana, persona completamente sometida a un deber, a una pasión, a un afecto, a un vicio, etcétera, del que es incapaz de independizarse. Incapaz. Usted, si hoy sabe que hay pecado en su vida y usted sabe cuántas veces ha querido dejarlo, ¿por qué no lo puede dejar? Porque usted es incapaz de hacerlo. Usted es esclavo. Usted no puede dejar de maltratar a sus esposas, a sus hijos. Usted no puede dejar de irse los fines de semana a hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque un esclavo no es libre. El esclavo no es libre. Entonces, por favor, no le llamemos más al pecado felicidad. No le llamemos más al pecado alegría, ni desestrés, ni le llamemos al pecado liberación, ni le llamemos al pecado, no. Pecado es esclavitud. Diga conmigo: pecado es esclavitud. Llegó Zion. Llegó Zion. Aleluya. Permítanme, son mis hijos. Bienvenidos, Zion. Le doy gracias al Señor por sus vidas. Sí, Montserrat, Zion, Lian. ¿Y dónde está mi popocho? Montserrat, Zion. Y mire mi popocho, Caleb. Qué belleza de niños. Y por ahí vienen más en camino. Marcela. Lindo Danielito, no, pero los bebés. Ahorita dice Sara y yo, pastor. Ok. No, dile al que tiene al lado: no llames pecado felicidad. Dígale: pecado es esclavitud. Dile: pecado es esclavitud. Pecado es esclavitud. Pecado es esclavitud. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que más nos cuesta es aceptar que somos esclavos. ¿Por qué? Porque usted y yo nos levantamos, salimos, hacemos, compramos, vendemos, ¿sí? Y supuestamente somos libres. Pero si todo lo que tú haces lleva pecado oculto, tú y yo somos esclavos. Pero entonces la palabra es tan linda que hoy el Espíritu Santo nos va a dar unos tips. 5 cualidades de alguien que es esclavo por pecar. 5 cualidades fundamentales de alguien que vive una vida común, no es normal,
Normal viene de norma y nuestra norma es la palabra de Dios. Una cosa es normal y otra cosa es común. Alguien que dice yo soy normal es porque usted vive la norma. Común es lo que todo el mundo hace. 5 cualidades de alguien que viviendo en pecado ignora que es esclavo. ¿Me acompañan? Ok, tome nota por favor y vamos a sumergirnos en la preciosa palabra de Dios. Acompáñeme en versión Dios habla hoy a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8 y busque conmigo el versículo 15. Lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Primera característica de alguien que creyendo que es libre, practica pecado y no acepta que es un esclavo. Es manipulado por el miedo. A ver, que yo me pare aquí a decir que yo por ser pastor no tengo miedos es mentira. Una cosa es tener miedos y otra cosa es que el miedo me manipule. Una persona, cuidado, porque es que tú en este momento con sinceridad puedes estar diciendo allí en tu casa o aquí, gracias Señor, yo no practico pecado. Y entonces, ¿por qué tanto miedo con tus hijos? ¿Por qué tanto miedo a que venga una crisis financiera? ¿Por qué tanto miedo a qué? Porque hay pecado. ¿Por qué tanto miedo a que tú te mueras o a que alguien muera? ¿Por qué tanto miedo? Ahora, ¿cómo se manifiesta un miedo sin que uno acepte que tiene miedo? Porque la persona vive afanada. Afanada. ¿Qué miedo? Se va a acabar la plata, entonces se vuelve más esclavo del trabajo. Se vuelve, ¿de qué manera una persona que se sumerge en el mundo? Entonces, primera característica de alguien que no puede darse cuenta porque su mente se cauterizó que hay pecado en su vida es porque es manipulado por el miedo. Es natural tener miedos. Y es más, el miedo es positivo porque el miedo es una alerta, ¿eh? Yo voy caminando y de pronto un carro frena y el miedo es el que activa mis músculos. ¿Para qué? Para que yo salte y no me coja. Hasta ahí el miedo está bien. Pero que tú te levantes muy espiritual a decir, Señor, que a mis hijos no les pase nada hoy. Hay pecado oculto en tu vida. Hay pecado oculto en tu vida. Señor, que no me vayan a echar. Señor, hay pecado oculto en tu vida. Y estamos hablando de las pequeñas zorras. Porque pues el adúltero no puede negar. El vicioso no puede negar. El grosero, el mentiroso, el ladrón, el homosexual, la lesbiana no lo puede negar. Pero le está hablando a la iglesia y esos miedos es la primera característica, que en tu vida hay pecado que es manifestación de una esclavitud por no querer cambiar. Pero miremos que ahí mismo en ese versículo dice que no recibimos espíritu de esclavitud para tener miedo, sino que el espíritu que nos hace hijos de Dios, sí, por este espíritu le decimos a papá ¿cómo? Abba Padre. Segunda característica de alguien que practica pecado, escúchame, no tiene relación íntima y personal con papá Dios. Es una persona religiosa, no tiene intimidad. Entonces, aparte del miedo, lo que llama intimidad con papá Dios no es más que una expresión de una vida doble que está llevando. Así como le dijo a Job, lo dijo Job, lo que más me temía fue lo que me sobrevino. Y Job no estaba en pecado,
Sí, Dios le decía siervo perfecto y todo, pero ¿qué fue lo que al final del libro de Job le resaltó el Señor? Se autojustificó. Se autojustificó. Y era un hombre perfecto, según Dios. Y como Dios sí lo quería hacer perfecto, ¿hasta dónde lo llevó para purificarlo y llevarlo al nivel de Jesucristo? Intimidad con Dios es algo que usted tiene que descubrir en la medida que memoriza palabra, ora palabra, lee la palabra, pero al mismo tiempo usted busca apartarse de la maldad. Entonces, segunda característica de alguien que practica pecado es no tiene intimidad con Dios, sino religiosidad, pero si insiste en practicar pecado, termina apartándose de una relación con Dios. No vuelve a orar, no vuelve a leer la Biblia, no vuelve a congregarse y mucho menos le sirve al Señor. ¿Estás en pecado? Porque cuando Él lo hace libre, como decía hoy Sublime Gracia, uno se enamora de Él. Uno se enamora, uno le dice lo que quieras. Tú le das el primer lugar. A ti ya no te importa ni familia y no la abandonas. No te importa trabajo y no lo abandonas. Al contrario. ¿Cuántos han escuchado el principio de Pareto? 80-20. En el principio de Pareto, cuando tú estás con Dios, tú trabajas solo el 20 y recibes el 80. Pero cuando tú estás con el mundo, tú trabajas el 80 y recibes el 20. ¿Tú qué escoges? Hay gente que trabaja un 80%, se matan y solo reciben una remuneración del 20%. No les alcanza. Y cuando hay pecado oculto, la misericordia de Dios tiene que ir quitándole. Pero es que no es Dios, es mi consecuencia. Y ya cuando el Señor ve que como que nos estamos descarando, Él tiene que permitir situaciones. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Primera característica, son personas llenas de miedo. Segunda característica, no tienen intimidad con Dios. No hay la capacidad, a ver, mírame, no hay esa conciencia tranquila de decirle, papá, lo que sea. Que mira que sucedió un accidente, iba un familiar ahí, no sabemos qué pasó. Haya pasado lo que haya pasado, es lo que yo necesito y me ayuda para bien. Mientras que el otro empieza a reprender y atacar y yo no acepto esto en el nombre de Jesús y no acepto lo otro porque y empiezan a acomodar la palabra de Dios. Tu palabra dice que esto y lo me rindo. ¿Así lo quieres? Es lo que necesito. Es lo que necesito. Que se fue tal persona, lo necesito. Que se murió, era necesario. Una mente en pecado no acepta esto y ya lo vas a ver. Tercera característica de alguien que vive en pecado, la tengo en la versión traducción lenguaje actual. Por favor, acompáñeme en traducción lenguaje actual otra vez a Gálatas, por favor. Y en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ubíquese conmigo, por favor, ahí en el capítulo 4 de Gálatas. Ok, leamos con todos 21 al 23. Dice así la Santa Escritura. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo 2 hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios
se lo prometió a Abraham. Siguiente característica de un hombre que cree que es libre, pero es esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Cuál es? La esclavitud nos fue transmitida. Y si no aceptamos la gracia de Dios, se la transmitimos a nuestros hijos. Todos nacimos esclavos. Todos. Y solo hasta que la gracia de Jesucristo llega a mi vida, soy libre de esa esclavitud. Pero aquí no se trata que yo maltrate ni juzgue ni culpe a mis papás. No. Aquí se trata que yo acepte que la gracia de Dios. Sí. A ver, un padre que tiene ya más de 60 años y un hijo de 40, 45 que ha vivido una vida de pecado. Mira, no importa la edad. En el momento que tú, papá, aceptas la gracia de Dios y eres libre de esa esclavitud, tu hijo empieza a ser libre de esa esclavitud. ¿Cuántos están acá? ¿Quién es el primero que tiene que ser libre? Yo. ¿Quién debe ser libre? Yo. Tú. Ahora, si yo como hijo sé que mis padres son esclavos del pecado y no lo reconocen, el hijo puede hacer libre a los padres. Un hijo que se humilla ante el Señor y acepte que es esclavo del pecado, puede hacer libre a sus padres. Pero yo sí le voy a decir algo. Lo más grande que como padres le podemos dar a nuestros hijos es ser libres de la esclavitud del pecado. Porque nuestros hijos no tienen que pagar aquello que nosotros hemos hecho. De por sí, aterrícelo. ¿Por qué tu vida ha sido como ha sido? Porque muchos padres partieron sin ni siquiera darse cuenta que fueron esclavos en este mundo. Y tuvieron de todo. Y fueron gente honorable en el pueblo, y gente de renombre, y alcaldes y concejales, y fueron famosos. Pero nunca aceptaron que eran esclavos. Por eso el afán de buscar reconocimiento, de buscar afuera lo que no se ha encontrado adentro. ¿Cuántos están acá? Sí. El pecado es como darle las llaves de mi casa a un ladrón para que me la cuide. Diga conmigo, el pecado es como darle las llaves de mi casa a un ladrón para que me la cuide. ¿Qué tal usted ya después de 50 años que se sacrificó para tener esos televisores, las pantallas, todo? ¿Y de qué manera usted le da a un ladrón las llaves? Róbeme. Eso hacemos cuando llevamos una vida doble. Así que diga conmigo, yo no soy doble. Diga, yo no soy doble. Dígalo. Diga, yo no soy doble. Y dele gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. ¿Sí? Entonces, la esclavitud nos fue transmitida. Y la transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente característica, ¿sí? Vámonos nuevamente a Dios habla hoy, por favor. Y nos vamos a ubicar, busque el capítulo, Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, ¿sí? Y allí en el 7 vamos a ir al 23. ¡Ay, qué lindo! Por favor, léalo conmigo toda la iglesia. Dios habla hoy. Dios los ha comprado a ustedes. Otra vez, 1, 2, 3. No permitan que otros hombres los hagan
esclavos. Siguiente característica de un ser humano que creyendo ser libre es esclavo del pecado, es una persona, y tome nota por favor, que tiende a apegarse a las personas y a depender de ellas. ¿Por qué malcriamos tanto los hijos? ¿Y por qué nos malcriaron nuestros padres? Porque no nos amaron. Porque habiendo pecado en la vida de ellos sin juzgarlo, vivían llenos de miedo y se apegaron a nosotros. Y nosotros nos apegamos a los hijos para que al final la ruptura de ese apego sea de una manera abrupta, violenta, a veces con temas judiciales, de maltrato, porque una cosa es el amor y otra cosa el apego. La mujer se apega del marido y hace del marido un Dios. El marido se apega de la mujer y hace de la esposa un Dios. Nos apegamos a personas y dependemos de ellas. ¿Por qué? Porque no hay libertad dentro de ti. Hijos que dependen de los padres. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos pueden identificar de buena manera apego? Apego a un hijo, apego. Yo hasta ahora no he tenido nietos y dicen que se aman más los nietos que los hijos, no sé. Pero una cosa es amar y otra cosa apego. Cuidado, ¿qué está diciendo el Señor? Si tu vida fuese libre de pecado totalmente, tú amarías verdaderamente. ¿Y qué es lo que se necesita en un matrimonio hoy? Amor. Amor no es sexo. Amor no es paseos y cosas. Amor es algo que usted y yo vamos a empezar a experimentar, porque el Señor ha dicho, hasta aquí llega el pecado en tu vida. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Es hora de revisar nuestras vidas. No juguemos más. ¿Sabes por qué? Y recibe esta palabra con mansedumbre, con amor. Porque tú eres hijo de Dios. Y si lo que vas a provocar es quedar con una mano adelante y otra atrás para entender y vivir la vida del Señor, así va a ser. ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no nos rendimos al Señor? Con eso empezamos. ¿Por qué te cuesta tanto dejar el pecado? Porque es una esclavitud donde se cauterizaron los sentidos y la mente de una manera radical, autoritaria y poderosa dice, es imposible que usted deje de hacer eso en su vida. Es imposible, usted nunca va a dejar de tomar, de fumar, de tener sexo ilícito, de ver pornografía, de escuchar esa música que tanto lo contamina. Usted nunca, esclavo. ¿No te das cuenta? Y ahí es donde vienen las consecuencias, porque por amor a nosotros, papá tiene que romper, quitar, apartar todo aquello que me está esclavizando, pero que no me deja reconocer y aceptar que soy esclavo. Entonces, ¿qué pasa con un esclavo al pecado que piensa que es libre debido al apego y la dependencia que tiene con las personas? Se vuelven manipuladores. Manipulan con su actitud, manipulan. Si tienen dinero, manipulan con el dinero. Si tienen un estatus, manipulan por su estatus. Con todo lo que tengan, manipulamos a las personas porque estamos llenos de miedo.
¿Cuántos padres de qué manera negocian con sus hijos? Pero es manipulación. Hay esposas que con tal de tener al hombre al lado, negociaron y manipularon al marido diciéndole: usted tenga su mocita con tal que no deje de estar aquí en esta casa. Se vuelven manipuladores. Una persona que es esclava del pecado necesita manipular al otro. Una persona que es libre, que me voy, que te vaya bien. Que me quedo, ahí está su cafecito. ¿Qué voy a subir? ¿Qué voy a bajar? Mientras que el que es esclavo del pecado no. ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Vuelve a las 5 de la tarde, vuelve a las 3, me llama, me esto, me lo otro. Estás en pecado. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es Él el que nos está hablando. Gracias, papá, por hacer libre tu iglesia. Sí. Y vamos a ver la cuarta característica. Hoy esta a mí me impactó. Quinta, uy. Oh, permítame, yo los aplaudo, yo los aplaudo. Están conectados. No está hablando Martín. Siento paz en mi corazón porque están conectados. Mira, segunda de Pedro, traducción lenguaje actual, segunda de Pedro 2, 17 al 19. ¿Qué pasa con esa persona que se convierte en doble? Mire cómo habla la palabra. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Ten misericordia de nosotros. Miguelito, porfa. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Todo lo que usted diga estando en pecado no sirve para nada. Entonces, ¿yo qué saco con venir a decirle a Montserrat lo que ella es? Eres preciosa, eres una luz que irradia la presencia de Dios. Ella está tranquila, pero lo que yo le diga a ella no sirve para nada. Ok, lo que yo le diga a mi hijo Sammy: ponte de pie, hijo, hace harto que no me colaboras aquí trabajando, trabajemos, vamos. Mi amigo, quien amor le digo, mi parcerito. Lo que yo te diga, hijo, si yo estoy en pecado, no sirve. Hijo, eres libre, porque el temor de Dios llegó a mi vida. Hasta el día de hoy he sido un doble contigo. Te he querido corregir sin haberme corregido yo. Pero Él prometió que eres un hombre libre. Y yo lo creo. Perdóname. De corazón. Así como tú y yo hablamos cara a cara. Perdóname de corazón. Ya no tengo miedo. Gracias. De nada sirven las palabras bonitas. De nada sirven las palabras duras. De nada sirve mi disciplina si en mi vida hay pecado.
Pero cuando tú y yo nos dejamos amar por Dios y somos libres, la gracia de Dios llega a nosotros y nunca es tarde. Tú no fuiste llamado para servirle al mundo. Tú fuiste llamado para servirle a Dios. No pierdas el tiempo. No lo pierdas. Y mira lo que dice ahí. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Dígase a sí mismo: el tiempo de Dios llegó a mi vida. Dígaselo. Dígale, pero dígaselo de qué manera. Háblele al esclavo que lleva por dentro, al que lleva una vida haciendo cantidad de cosas. Y que te dice: ay, cuántas veces has hablado y querido salir de aquí. Entonces, como le dijo Pedro, toda la noche después de pescar y no recoger ni un solo pez. Pero Señor, si hemos trabajado toda la noche. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ahora, en mi palabra, echa la red. Ahora, en mi palabra, te voy a mostrar que yo soy real. Pero muéstrame tú que en verdad quieres apartarte del pecado. Muéstramelo. Muéstramelo. Porque Dios sabe la esclavitud que hay aquí en nosotros. Él sabe la esclavitud. Y entonces, mira, una persona que creyendo ser libre vive una vida para practicar pecado, no reconoce que es esclavo y se disfraza de maestro. Se disfraza de maestro por su intelecto, por su autoridad, por su posición, la posición, el estatus, por el lugar que alcanzó en sus fuerzas, ¿verdad? Y enseña a otros a disfrazarse de libres, siendo todos esclavos de la sociedad, del pecado. Porque hablar de Dios es fácil. Hablar de tu profesión y hacer todo lo que haces es fácil. Diga conmigo: Dios no respalda el pecado. Diga conmigo: Dios no respalda el pecado, pero ama al pecador. Revisa tu proyecto de vida, la manera como te ganas el dinero. La manera como te ganas el dinero multiplica el reino de Dios o multiplica el reino de las tinieblas. Como tú te ganas la vida. Como tú te ganas la vida. Ustedes saben que al pastor José Miguel lo pusieron a estrenar carro, ¿no? Y por la gracia de Dios le viven prestando a todo el mundo un carro por ahí, por allá. Y él pidió prestado un carro y se iban este fin de semana a Villeta a trabajar. Él trabaja en sus filtros con su esposa, la pastora Marta. Y de pronto el viernes me llamaron: no, ya no vamos. Yo, ¿cómo así? Sí. No, es que están en el festival de la panela. Yo en el momento dije, y dijo: no, eso es una atmósfera de pecado. ¿A qué vamos? ¿A dónde nos gusta ir? ¿A dónde nos metemos? Y lo que nosotros hemos construido es para que la gente que venga a nosotros experimente reino o tinieblas. Lo que yo hago en la vida, el negocio que Dios te dio, es para que la gente experimente reino o
tinieblas. Porque hay gente estancada en las finanzas. ¿Cuántos han oído en Deuteronomio 18:10 que el sortilegio te roba tu salario en la cara? ¿Qué es sortilegio? Chance, lotería, apuestas. Y cuidado que dentro del sortilegio entraron esos multiniveles del día de hoy. El Señor lo habló a través de estos labios tiempo atrás y la gente no lo cree. Bitcoin y todas esas plataformas virtuales donde te prometen que tú metes 1 millón y a los 3 meses tienes 10. Yo fui narcotraficante y ese es el único lugar donde tú metes 1 millón y a los 3 meses tienes 10, destruyendo la vida de la humanidad. Si tú estás recibiendo dinero sin trabajar, es sortilegio. Que venga, ¿cuántos no quedaron en la ruina? No, es que yo voy a emprender y yo soy muy sabio para hacer negocios. Echeverry, que te hayan robado la plata es lo más tonto. Te estás robando a ti mismo, porque el Señor dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dile al que tiene al lado: no cambies el diseño de Dios, perezoso. No cambies el diseño de Dios, ambicioso, avariento. He aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Has comido hoy? ¿Tienes vestido? ¿Tienes techo? El contentamiento debe llenar nuestra vida. Me decía Carlitos en estos días, hace muchos años, como 20, cuando era un flaquito ahí todo langurido, dormía en una habitación de la casa de su mamá en un colchoncito. Y en estos días me decía: ya estoy a punto de pagar mi casa. Y yo le decía: tu primera casa, hijo. Dios prospera al que trabaja y le sirve. No te levantes pensando hacerte rico. Levántate a trabajar, que lo que llegue a tu bolsillo es lo que tú sabes manejar. Si te llega más, te vuelves esclavo. Si te llega más dinero, te vuelves esclavo. Mi oración sublime a Él es: Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y yo vivo muy bien, tengo una vida digna, no de lujos. Y no quiero una vida de lujos, quiero una vida digna. Amén. Ok, entonces esas personas que no reconocen la esclavitud se disfrazan en un conocimiento, en un estatus, pero Dios sabe que estás llevando una vida doble y que no solo te engañas a ti mismo, sino que estás engañando a otros. Eso es muy peligroso, porque ya estás entrando en una deuda muy grande. ¿Sí? Ok. Y ya Él nos mostró las características de un esclavo. Usted las tiene ahí, son 5, ¿verdad? Sí, 5, ok. Ahora vamos a ver cuál es la solución a esa esclavitud. ¿Quiere conocerla? ¿Quiere conocerla? Yo también quiero conocerla, pero más que conocerla, vivirla. Dice así la Escritura, acompáñeme en traducción lenguaje actual, Romanos capítulo 6.
versículo 17 en adelante. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón que la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Primer punto, fundamento, principio para ser libre de la esclavitud del pecado: aceptar la gracia de Dios para obedecer su palabra. En lo mínimo, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por favor, el Espíritu tiene que redarguirte. No más groserías. A mí el Señor hoy me para aquí para pedir perdón porque utilicé palabras soeces con la justificación y el concepto y la idea que para llegar, si el que llega al hombre no es un hombre, es el Espíritu de Dios, cuando se predica la palabra de Dios conforme a su diseño. Y yo hoy pido perdón públicamente por haber sido instrumento de maldad, siendo que soy un instrumento de bendición. Ya no podemos ser groseros. ¿Tú sabes qué es ser grosero? Maldecir. Porque maldecir viene de la raíz mal hablar. Cuando usted habla mal, se automaldice. Hijo de tantas, te estás automaldiciendo. Gran por cual se está automaldiciendo. Ni siquiera el diablo tiene que venir a decirte nada. Dígale al que tiene al lado: no más groserías. Dígale. Ni en juego, ni en chiste, en nada, no más groserías. Ahora, no más mentiras. ¿Por qué se miente? Porque hay una vida de pecado fuerte. ¿Por qué mentimos? Porque hay pecado fuerte. ¿De dónde sacó ese dinero? Me gané el chance. Así le dije a mi mamá cuando hace más de 40 años le robé a mi abuelo 20,000 pesos, que era como 2 millones hoy, para irme a San Andresito de la 38 a comprar la ropa de marca. Hoy todo es AAA. Y fui a una chancera y que me vendieran un tiquetico de esos, y lo llené y dije: aquí está con el que me gané la plata. Se la había robado a mi abuelito, que guardaba la plata en un baúl. Todo lo pagué. Por eso cuando cantábamos Hoy Sublime Gracia, estaba totalmente quebrantado, porque no puede haber algo más grande en la vida que saber que uno en verdad puede ser libre de pecar, que uno puede vivir en santidad. Y con 50 años, un hombre que fue instrumento de Satanás, ¿cuánto tiempo poder decirlo? Créame que no hay riqueza más grande que vivir una vida en santidad. No más groserías, mentiras, compaginarnos con chistes de doble sentido, pornografía, el chance, la lotería, el sortilegio. Eso es quemar el dinero. Satanás es bien mentiroso. Que Dios te va a bendecir ganándote la lotería. A ver. O sea, nos manda a trabajar, a agarrarnos el pan con el sudor de la frente, y luego dice: no, quédese durmiendo que yo le mando ahí la lotería. Dios te guarde de haberte ganado una lotería. Ese carro se compra es con mayordomía.
Ese viaje se hace con. Esa casa se compra con. Ese negocio se monta con. Y esa vida plena se vive con. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Juan. Entonces lo primero es obedecer la palabra. ¿Estamos? Sí. A ver, ¿qué podrías empezar a hacer? Perdonar. Cambiar tu actitud, tu orgullo, tu prepotencia, tu altivez. Vamos a empezar. Algo importante, no culpemos más a los demás. La mujer sabia es la que edifica la casa. La necia con las manos. Sí, es la mujer sabia. Qué responsabilidad tan grande la que el Señor le ha dado a la varona. Pero mire lo que sigue diciendo, le leo el 18 y el 19. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora, tengo que dedicarme completamente al servicio de Dios. Le decía esta mañana a los músicos, me llegó a través de Marco Barrientos. Adorar no es sinónimo de cantar. Adorar es sinónimo de obedecer. Solo adora el que obedece la palabra. ¿Cómo estás terminando esta semana y empezando? ¿Le adoraste en esta semana? ¿Le adoraste? Revisa cómo le hablaste a esas personas. Revisa cómo le hablamos a los demás, cómo nos comportamos, cómo hacemos el trabajo. Llegamos temprano, somos cumplidos, no nos justificamos, hacemos más. No hablamos del jefe, no hablamos de nadie, no hablamos de Petro, no hablamos de Uribe. No nos prestamos para actuar como el mundo actúa, sino que tenemos temor de Dios. Verdaderamente ponemos un sello de santidad en nuestros labios. Como dijo Isaías en el capítulo 6, el Señor ha puesto un carbón de fuego en mis labios. Y ahora levántate y predica mi palabra. ¿Crees que Dios no te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas, pides o esperas si empezamos a obedecerle? ¿Aló? ¿Crees o no? Entonces, ¿por qué insistimos en seguir esclavos? Porque aquí hay un conflicto y eso se soluciona humillándonos al Señor. Fuiste llamado para servirle a Él, pero servirle no es solo ir a predicar a donde sea. Servirle al Señor es vivir en santidad. Aló. Que todo lo que Dios te dio sea un portal que multiplique el reino de Dios. Tú que eres comerciante y tienes un local, si tu local no es un portal para multiplicar el reino de Dios, a ti lo único que te importa de la gente que llega a tu local es el dinero, y tú eres un servidor del Dios Mamón. Porque para que te llegue más gente tienes que tener música de mundo y atmósfera de mundo. Y la persona que más dinero te da, le gusta la telenovela que se la pones para que ella se entinieble más. Y por eso trabajas tanto y en la cara te roban las cosas. Que lo que tú hagas por todos lados se vea que tú amas a Dios. Porque esa persona que llega con mucho dinero a pagarte tu servicio
necesita la palabra de Dios, necesita el Espíritu de Dios. Y tú eres ese instrumento. Es más, va a llegar un día donde tú le vas a decir: ¿sabes qué? Hoy no me pagues. ¿Por qué? Porque el Señor ya me pagó y lo único que quiero es que salgas hoy con la presencia del Altísimo en tu vida. Hoy hay que dejar claro si le sirves a Dios o a las riquezas, pero a los dos no se le puede servir. A los dos no se le puede servir. Lo que tú tienes no es por tu estrategia, y mucho menos si tu estrategia es diseño del mundo. Lo que tú y yo tenemos es porque es diseño de Dios, y de grano en grano se le llena la barriga. Diga: poco a poco. Diga: poco a poco. Es que Dios nos prospera, es que Dios nos bendice, ¿sí? Entonces, invertir completamente la vida al servicio de Dios. Cuidado para dónde vamos. Hoy se lo decía a Juan y a ellos: ser adorador, no activista religioso. ¿Qué es lo que somos nosotros? Adoradores, no activistas religiosos. ¿Que se llenó esto? Yo no soy un activista religioso que tengo que andar haciendo campañas como si estuviera vendiendo chocorramo. No. Cuando la presencia de Dios está en mi vida, escucha la palabra que el Señor dio a este siervo. Me dijo: siervo mío, tú llamarás a pueblos desconocidos. Pueblos que tú no conocías irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado y lo he creído en el nombre de Jesús. Y esa palabra es para usted. Aló, diga: esa palabra es para mí. Aplícalo ahora a su negocio. Clientes que tú no conocías irán corriendo a tu negocio. ¿Por qué? Porque me honras y yo te honro. Porque me amas, porque yo te amé. Porque a ti lo que te importa de los clientes no es lo que ellos te dan, sino que tú me pides más clientes para que por medio tuyo yo los haga libres a ellos. Aleluya. Dele fuerte un aplauso al Señor. Santo es nuestro Dios. Mira, 20 y 21. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Qué le importa a uno? Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios siempre. Entonces, 1, aceptar la gracia de Dios para obedecer su palabra. 2, invertir completamente la vida al servicio de Dios, ser adorador, no activista religioso. 3, renunciar totalmente a una amistad con el mundo, sentir vergüenza por lo que hicimos. Cántala y vamos a trabajar en equipo. Me queda una. Mira lo que dice esa canción: renunciar al mundo. Yo sé que tú dices: imposible, pero es que lo hicimos en nuestras fuerzas. Y vive el Dios Santo de Israel, en cuya presencia estoy, que la presencia de Dios va a mostrarte que sí se puede. ¿Cuántos están acá? Mira, cántala ahí, cántala ahí. Ponte un momento sobre tus pies, porque este es un momento sublime. Este es un momento sublime. Es un momento muy sublime. Pero la vas a cantar, amén. Y te vas a rendir. Y te vas a rendir. Porque a través, mientras cantas esto, vamos a renunciar a la amistad con el mundo. ¿A qué tienes que renunciar?
Pero ¿qué es concretamente la amistad con el mundo? La grosería, la mentira, el desorden sexual, los vicios, la ambición, la avaricia, la soberbia, el orgullo, la grosería, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, tus debilidades. Vamos, ministremos al Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso en los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Mira, como Dios conoce nuestra naturaleza, y que así como Pedro, después de pescar toda una noche sin sacar un pez, así venimos tú y yo, con toda una vida y una noche de oscuridad y de pecado, creyendo que no más. Por eso las cosas con el Señor no son un acto emocional. Y vamos a un proceso verdadero de confesión de pecado, porque Jesús dijo: no habrá perdón de pecados si no hay confesión, si no hay arrepentimiento. El Señor está llamando a su iglesia a un tiempo de arrepentimiento y confesión verdadera. Vamos a iniciar con un ayuno de oración este próximo viernes 24 de marzo. Este viernes de 8 a 12, aquí. Que tengo que trabajar, haga su ejercicio en la casa. Viernes 24 de marzo aquí, para ir preparándonos. Jueves Santo 6 de abril, 6 de la tarde aquí. Si ellos pueden estar, van a traer un tiempo de exaltación, de alabanza, 1 o 2 horas, no sé cuánto, lo que el Señor quiera y pida. Pero luego usted y yo vendremos con cuaderno, esfero y Biblia. Y ahí sentadito usted va a empezar en el área personal. Señor, no me acordaba que yo le fui infiel a esa exnovia. No me acordaba que nunca le pagué al tendero de la esquina donde vivía.
no me acordaba de esta grosería, no me acordaba que aborté, no me acordaba. Y vamos a empezar ¿a qué? A escribir paso a paso, todo. Aquí se les va a guiar en cada área personal, área académica. Señor, yo siempre empecé y no terminé nada. En el área laboral, Señor, yo me fui de esa empresa robando y ni siquiera fui a pedir perdón y nunca devolví. En el área familiar, aquí hay hombres que tienen hijos por todo lado, y esos hijos han levantado voz de maldición contra tu vida. Por eso estás como estás. Pero hay un perdón de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así que hágame un favor, bájese de la mentira que yéndose a ese viaje en Semana Santa usted va a ser feliz. Dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. Y un tiempo de refrigerio ha llegado a nuestras vidas. Ayuno este viernes 6 de abril, vigilia. 6 de abril, vigilia. La vamos a transmitir para que usted en su casa, pero venga, si usted puede venir aquí, ¿por qué no viene? Vive aquí. Venga, de 6 a 12. ¿Estamos? Ok. Y que a partir de ahí venga la gloria de Dios, porque va a empezar el Señor a ministrarnos como adoradores. ¿Qué es lo que somos tú y yo? Adoradores. Y mira la última parte de cómo ser libre del pecado. 1, obedecer la palabra. ¿Pero por qué? No puedes, porque no lo has confesado. Y ese día, desde ya, el Espíritu Santo te va a empezar a redarguir. Te va a empezar a redarguir cosas que se nos olvidaron y nos tienen estancados y apocados. Y a partir de ahí, esa libertad va a empezar a llegar a nuestras vidas. ¿De qué manera? 2, debemos invertir nuestra vida en servir a Dios, ser adoradores. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el pecado nos dice que no podemos. 3, renunciar totalmente a la amistad con el mundo, sentir vergüenza de lo que hicimos. Y escúchame, en el 22 y en el 23, entender que solo entro al reino de Dios viviendo en santidad, y esto es por gracia. Y por último, el 23, pecar tiene un precio. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Pero vivir eternamente es un regalo por gracia. ¿Quién quiere recibir ese regalo? ¿Quién lo quiere recibir? Diga: no más pecado. Vamos, ministremos al Señor. Diga: no más pecado. Vamos, hable ahí con el Señor. Vamos a empezar a dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Habla ahí. Dile: Señor, mira, tú sabes que me hice uno con esta conducta, con este hábito. Tú sabes que no quiero dejar de hacer esto, pero hoy me dices que es lo que me tiene estancado y lo que hace esclavos a mis hijos. Así que dile con sinceridad: hoy decido apartarme del pecado en el nombre de Jesucristo. Díselo mientras cantas esta canción. Vamos. Ya no soy un esclavo del temor. Oh, aleluya, cántalo. Yo soy hijo de Dios. Alguien que lo cante. Ya no soy un esclavo del temor. Oh, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de Dios. Una vez más, dígalo. Ya no soy. Cántalo fuerte. Fuerte. Yo soy hijo de Dios. Este miércoles no se puede perder la enseñanza, así sea virtual. El Señor nos va a ministrar por qué necesitamos ayunar. El ayuno no es para Dios, el ayuno es para mí. El ayuno no es para Dios, el ayuno es para ¿quién? Porque con tu mente le vas a decir
al área que más nos gobierna, yo no vuelvo a hacer lo que este cuerpo manda. Ahora el Espíritu de Dios gobierna mi vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vamos a cantarlo, vamos, dígalo, 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 dígalo. Vamos, Ya Juan. no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. No, yo soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. ¡Cántalo! Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dígalo, dígalo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ok, mira, abre tus ojos un momento. Mira la conclusión de la enseñanza de hoy. Mira la conclusión. Por favor, Carlitos. Esto me lo da el Señor ya a última hora. Y mira la manera como Él nos está redarguyendo. Esta esclavitud se disfraza de libertad, engañando mis sentidos al hacerme creer que siendo amigo del mundo puedo triunfar en la vida y alcanzar todo lo que quiero. Adquirimos una falsa identidad donde todo lo que enfrentamos lo hacemos desde la cultura, tendencia o enseñanza del mundo. Mis pensamientos, emociones y sentimientos experimentan realidades a las cuales todos llamamos felicidad, amor, poder, riqueza. Ahora somos esclavos. De pronto eso que tú esperas no es, porque esclavo es alguien. ¿Cuántos vieron Kunta Kinte? Yo tenía como 10, 12 años. Fueron ¿de dónde vinieron los esclavos? ¿De dónde los sacaron? Un esclavo es alguien que fue sacado de su lugar de origen y llevado a vivir a Kunta Kinte del África. Lo sacaron aquí, lo sacaron de su realidad. Por favor, no hemos terminado. No hemos terminado, ¿sí? Pero mira lo que dice ahí. Siguiente. Pocos, la puerta angosta, pocos vuelven a su lugar de origen, a su diseño original, pues terminan siendo de la misma naturaleza de esa realidad a la que no pertenecen. ¿Cuál? El mundo. Míralo cómo terminamos hoy. Léalo duro. 1, 2, 3. Dígalo. Ok, Dios me ordenó algo. Acompáñeme cámara por aquí, Carlitos. Venga con esta cámara, Carlos. Y me ordenó que hiciera esto. A partir de ahora, usted no va a llegar aquí a hablar cosas. Nos vamos a saludar, vamos a compartir. Pero la dinámica que vamos a empezar a hacer a partir de la próxima semana, Dios me ordenó comprar un espejo de 1,83 por 55 y pegarlo acá. Aquí me veo.
Y aquí Cachis, que es nuestro asesor en temas de publicidad, está haciendo el diseño original de Dios. Eso va a ir en acrílico muy bonito. Y usted se va a parar aquí y va a decir: en Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios, yo soy bendito, yo soy libre del pecado, soy redimido, soy perdonado, soy justificado, soy sellado con su espíritu. Pero mirándose a los ojos. Eso se llama palabra de afirmación. Porque a veces llegamos a arrodillarnos aquí con vida de pecado. Y hace tiempo que deberíamos ser maestros, dice el Señor. Allá te vas a parar. ¿Tú sabes por qué estamos como estamos? Porque nos estamos mirando en el espejo del mundo. Quiero imitar a la vecina que tiene camioneta. Quiero imitar al otro que tiene ropa y tiene casa y tiene viajes. No, ahora nos vamos a mirar frente al espejo de la palabra para que la identidad verdadera llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos están acá? Así que mis músicos y cantores, antes de llegar aquí a hacer todo, en filita uno por uno. Ahí. Yo soy bendito. Yo soy santo. Yo soy hijo de Dios. Pero entonces, de la misma manera como lo hacemos para el mundo. Yo soy millonario. Yo soy... No. Y si atrás hay alguien, entonces lo vamos a hacer terapéuticamente, espiritualmente. Entonces cuando Juan salga de ahí, atrás estamos todos: sí, hermano, aleluya, tú eres un hijo de Dios, tú eres un vencedor, ya lo lograste, tú lo vas a hacer, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros.